Queridos amigos, tenemos una misión delante de nosotros y ya hemos descubierto que quien ha dado la iniciativa es el propio Dios. Dios que busca alcanzar al ser humano. Pero también, como ya hemos podido intuir en las lecciones pasadas, Dios trabaja a través de personas. A través de personas como tú, como yo. Personas que también tenemos nuestras limitantes, tenemos también nuestras propias necesidades. Pero son justamente esas necesidades las que se convierten en tremendas oportunidades para que al atender, al extender una mano, al salir al servicio de los demás, se abra una oportunidad para presentar este maravilloso evangelio de un Dios que nos ama y que quiere nuestra restauración y nuestro bien. ¿Cómo servir? ¿Será que es difícil? ¿Qué digo? ¿Qué hago? Vamos a explorar algunas de estas ideas en este capítulo de Lecciones de la Biblia. Y el rey les dirá: les aseguro, cuanto hicieron a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí lo hicieron. Mateo, capítulo 25, versículo 40. ¿Qué tal, amigos? Un gusto estar junto a ustedes una vez más. Ha pasado una semana, ya estamos también avanzando en nuestra serie respecto a la misión, que es la misión de Dios, pero también nuestra misión que podemos compartir. Y queremos darles la bienvenida a cada uno de ustedes y también a nuestro invitado que ya ha estado junto a nosotros esta semana, Pastor Vladimir. Muchas gracias una vez más por estar aquí en Nuevo Tiempo, acompañándonos a nosotros y desde luego a nuestros amigos. Hemos avanzado bastante, contento ya de poder llevar por lo menos un poquito más de la mitad de nuestra guía de estudio. Así es, y hoy vamos a estar justamente ahondando en un aspecto que ya se ha tocado, digamos, la necesidad de salir y alcanzar a la gente en la necesidad que están viviendo. Ya pudimos ver en un capítulo anterior, por ejemplo, la parábola del buen samaritano, en donde allí esa ayuda que se le extendió a este hombre herido, ya prácticamente moribundo, fue fundamental. Así que ahora vamos tal vez a ahondar un poco en eso. ¿Cómo se ayuda? ¿Qué aspectos hay en juego allí? Y cómo esto puede reportar finalmente un resultado eterno. A veces uno puede atender una situación muy puntual, específica, pero sus alcances son eternos. Así que, queridos amigos, como siempre, vamos a orar, pedir que Dios esté junto a nosotros en nuestros diálogos y por favor acompáñenos en esta oración. Padre amante que estás en el cielo, damos gracias una vez más por tener una nueva jornada de estudio, de diálogo, que tú puedas estar junto a nosotros, con nuestros amigos también, que ellos puedan participar también en este diálogo, siguiendo las lecturas bíblicas, interactuando tal vez allí en los mismos comentarios, que esta pueda ser una experiencia enriquecedora para todos y que al justamente ahondar en este tema del servicio a los demás, podamos encontrar lindos desafíos para cada uno de nosotros y que tú puedas abrirnos oportunidades para servir en tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, habíamos hecho un comentario ya algunas lecciones atrás. La guía de estudio está, por lo visto, con una predilección bastante marcada en ir a Lucas, ¿ya? Y lo explicamos en su momento. Lucas tiene una gran sección central en donde tiene un especial énfasis el evangelista para registrar los momentos en donde Jesucristo ayuda a los más necesitados. No es que los otros evangelios no hagan también ese alcance, pero Lucas es mucho más intencional en hacerlo y lo agrupa temáticamente de manera muy, muy clara. Esto es transversal, sin embargo, en el ministerio de Jesús. Jesús lo que más hizo fue ayudar. Sin embargo, muchas de los milagros e intervenciones que realizó Jesús también fue a través del ministerio de otros en favor de alguien, ¿no es cierto? Y tenemos un primer episodio que tal vez nos va a servir para abrir nuestro diálogo acá. Tenemos esta expresión, la fe de ellos.
¿ya? Tenemos aquí la situación de un paralítico. ¿Qué estaba pasando aquí? Estamos aquí en el capítulo 5 de Lucas. Hay una casa llena, pero hay unos amigos que pareciera que no van a permitir que eso sea un impedimento. A ver si nos puedes introducir un poco qué sucedió allí y qué elementos están en juego. La importancia de ser activos en el beneficio de los demás es una dinámica que el Señor espera de nosotros, ¿cierto? Y en esta imagen, en este relato bíblico, nosotros encontramos en el libro de Lucas, allí en el capítulo 5, ciertas expresiones que nos van mostrando en esta tendencia de Lucas de mostrar mucho las acciones, ¿cierto? Y quizás porque también era parte de la especialidad que él tenía en su vida, de las cosas que conocía, los milagros cobran un sentido mayor, ¿cierto? Sobre todo cuando se trata de milagros en la vida, en la salud de las personas. Jesús sana a un paralítico allí en el versículo 17 al versículo 25 del capítulo 5. Hay un texto que acaba de ser mencionado y es el versículo 20, dice: Él, al ver su fe, le dijo al paralítico: hombre, tus pecados te son perdonados. La fe era de aquel paralítico, era de los amigos, y creo que para poder responder a qué fue lo que pasó allí, tenemos que recorrer de manera paralela los otros evangelios. Porque cuando nosotros vamos al libro de Mateo, ahora, en el capítulo 9, del versículo 1 al 8, vemos que Jesús dice que la fe no era necesariamente solo del paralítico, sino que la fe era de quienes lo movilizaron, los que fueron avanzando y liberándose los obstáculos que se fueron presentando, las personas, la gran multitud, los que despejaron el techo. Y cuando vamos también al libro de Marcos, capítulo 2, del 1 al 12, vemos que Jesús hace referencia a la fe de quienes le llevaban. Fue lo que gatilló el milagro. Entonces, sin lugar a dudas, cuando nosotros repasamos este episodio, nos vamos encontrando con que la fe del doliente, la fe de aquel que tenía la necesidad, es sumamente importante. Pero aquellos que actúan en favor de las personas necesitan ejercer no solo acciones, sino estar convencidos de que esas acciones tienen un propósito. No, y acá nuevamente nosotros vemos de que nunca será tiempo perdido preocuparse por la otra persona, y como a muchas personas les gusta ocuparse también, preocuparse y luego ocuparse, porque esa iniciativa no pasa desapercibida por Dios. Cuando yo oro por alguien podría decir, bueno, yo estoy orando, llevo meses, algunas personas incluso años orando para que Dios pueda transformar la vida de alguien, y alguna persona, un tercero que ve esto un poco más desde la distancia, podría preguntarse, pero ¿qué derecho tengo de yo estar orando por alguien, comillas, contra su voluntad? ¿Verdad? La persona tal vez no quiere ser transformada, la persona tal vez no quiere acercarse a Jesús. Hay muchas cosas que nosotros no vemos en primera instancia y que, tal como un padre con un hijo, el hijo no sabe todavía. Es pequeño, no tiene suficiente experiencia en la vida, no se ha caído ni tropezado las suficientes veces como para saber qué conviene y qué no. El padre sí, la madre sí. Y por lo tanto la mamá, comillas, o el papá, contra, comillas, la voluntad del hijo, muchas veces le dice, no, vas a abrigarte un poco más o no vas a ir a tal lugar. Tal vez el niño quiere, pero en realidad no sabe lo que es bueno para él. Y es interesante que en esta dinámica, cuando nosotros oramos por otra persona, en el ámbito espiritual, en donde está esta lucha entre el bien y el mal, Dios efectivamente recoge esas oraciones en favor de otros. Y el Espíritu de Dios sigue inquietando ese corazón, inquietándolo para bien. Ya hemos visto que pareciera que en la acción misionera que realizamos, nuestras palabras sí debieran inquietar. La persona no puede quedar indiferente luego de aprender de que hay un Dios que le ama y que incluso dio la vida de su propio Hijo para salvar. Ese es un mensaje potente. El mensaje de la cruz no nos puede dejar indiferentes. Y vemos aquí, en este escenario, o sea, costó llegar,
se notó que llegaron, abrieron un boquete en el techo, o sea, se interrumpió el flujo natural de la vida de quienes estaban en la casa, de quienes estaban allí, pero era necesario. Y todo eso fue un resultado de la fe de estos amigos que Jesús no pasó por alto. Pastor, usted acaba de mencionar que un padre tiene un conocimiento mayor que un hijo, y es una manera de graficar también, y quiero tomarme de estas expresiones que usó para decir que las necesidades en este caso son físicas. Y luego cuando analizamos todo el texto, no es difícil encontrar que lo que realmente Dios estaba tratando de procurar no era solo atender esa necesidad puntual, sino una necesidad mayor. Y creo que esa mirada es la que nosotros debemos buscar cuando pensamos en los necesitados. Los necesitados no solo son aquellos que tienen una enfermedad puntual, que tuvieron un accidente y producto de eso están sufriendo. A veces son emocionales, sobre todo en el tiempo en el que vivimos. Tenemos muchas enfermedades que pasan, podríamos decir, o como lo señala la Biblia, en el corazón, en la mente. Después de vivir mucho tiempo en gran medida aislados, por las presiones que tenemos hoy día, nos damos cuenta que la parte emocional, la parte de lo que pasa en nuestro interior es fundamental. Entonces, cuando observamos con cierta compasión a aquellos que están dañados físicamente, emocionalmente, desarrollarse en esta área, en la parte emocional, tener estas habilidades que son tan fundamentales en este tiempo, no es algo fácil de adquirir. Pero también encontramos a los que están enfermos espiritualmente. De hecho, Jesucristo lo dice: hombre, tus pecados te son perdonados. No solo le devolvió la vitalidad de sus piernas, sino miró más allá. ¿Por qué este hombre había llegado a estar en esa condición? ¿Qué es lo que este hombre realmente necesitaba para dar vuelta a la página y tener una nueva oportunidad en la vida? La verdad es que este pasaje es una clara revelación de quién es Jesucristo también. Porque así como los que lo criticaron luego, ¿y quién es este que quiere perdonar pecados? Y sin embargo, ahí se ve la autoridad de Jesucristo como Dios hecho hombre, caminando entre nosotros, atendiendo nuestras necesidades y, como tú bien decías, atendiendo la necesidad mayor del ser humano. Yo a veces me he preguntado qué pasaría si Jesús, qué hubiese pasado más bien si Jesús no hubiera ido a la cruz y se hubiese quedado para siempre aquí en la tierra, sanando, haciendo milagros. Mucha gente estaría feliz, no habría enfermedad, tendrían el deseo de su corazón concedido, pero el gran problema del pecado solo se resolvía en la cruz. Y no sacaríamos nada con vivir un poco más o recibir un milagro que nos dé unos cuantos años más de vida si el problema de fondo no ha sido resuelto. Y por eso es que Jesucristo, cuando sanaba físicamente, como tú bien dices, miraba más allá, miraba el corazón. Y a veces en esa dimensión de la vida de la otra persona también debemos fijar nuestra mirada. Aparentemente no tiene necesidades. Mi vecino tal vez tiene un mejor auto que yo, vive en una casa más linda que yo y pareciera que tiene un mejor trabajo que yo. Y alguien diría, ¿y de qué voy a orar por él? No, tiene profundas necesidades como todo ser humano y sobre todo si no se ha acercado a Jesucristo como su Salvador. Hay algo en el contexto de este episodio que me llama la atención también, y es que Jesús entendía la necesidad puntual de aquel doliente, de aquel necesitado, pero no olvidaba a quienes estaban observando y escuchando. Era un gran público, era una gran multitud la que estaba en esa casa. Y ya se han mencionado las dificultades para llegar hasta Jesús y cómo sortearon esos obstáculos, pero no olvidemos que aquí con claridad Él hace un milagro, sana, atiende puntualmente. Ya comentamos también la importancia de lo que está más allá, pero lo que está más allá, que tiene que ver con la autoridad misma de Jesús, ya venía ese entorno que no era tan cercano quizás como los discípulos, sino más bien los que eran los religiosos de la época, cuestionando. Y este episodio nos muestra que Jesús también está preocupado de ellos. Ellos también están necesitados.
Yo noto en los 3 evangelios que con claridad Jesús dice, tus pecados te son perdonados, entendiendo que eso traía dificultad en el entendimiento y en la forma de concebir la vida religiosa de la época. Pero sin embargo, hizo el milagro y declaró, al principio mencionábamos la distinción que hace Lucas, a diferencia de los otros evangelios, de que el énfasis no estaba solamente en la fe de aquel que recibió la bondad del milagro, sino que sus amigos también tenían mucha fe. Y eso los movilizó, eso los llevó a la acción. Pero ahora Jesús, con claridad en todos los evangelios, señala allí que Él tenía autoridad sobre todas las cosas. A mí me queda dando vuelta la idea de que Jesús siempre nos mira a todos y tiene una mirada general y atiende a nuestras necesidades grupales también. Y en el versículo 23, ahí en Lucas 5, que como tú bien dices, los relatos paralelos en los demás evangelios coinciden perfectamente en este registro. La pregunta que hace Jesús, ¿qué es más fácil decir? Verso 23, ¿tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Ni una de las dos es más fácil que la otra. Y la verdad que para cualquier ser humano, ambas son extremadamente difíciles o tal vez hasta imposibles. Ni un ser humano puede perdonar los pecados de otros. Tal vez nosotros podemos, como seres humanos, explicar cuál es el camino para hallar perdón para nuestros pecados. Podemos explicarles a la persona que vaya a Jesucristo, que halle en Él perdón para sus pecados, pero no podemos perdonar. Podemos disculpar y perdonar una ofensa hecha hacia nosotros, pero el problema finalmente que tiene el ser humano tiene que ver con este mal que se ha instalado en el mundo, que es una verdadera ofensa hacia Dios y su carácter. Eso lo puede perdonar tan solo Él. Pero al mismo tiempo, levántate y anda, este aspecto de restaurar físicamente a este hombre. Jesús les dice, bueno, díganme, ¿qué es más fácil? ¿Lo uno o lo otro? No, es que ni una de las dos cosas son fáciles y sin embargo, Jesucristo tiene la autoridad para resolver ambas. Y es ahí donde nosotros vemos que la atención que brinda Dios es integral, abarca cada aspecto del ser humano. Y por lo tanto, cuando buscamos ayudar a los demás, también debemos tener nuestro foco puesto en todas las dimensiones. Por eso es que la Iglesia de pronto organiza operativos médicos, instancias de servicio a la comunidad. A los jóvenes a veces les gusta esto, ¿no? De salir y limpiar una plaza, dejarla sin basura, impecable. Trabajar con niños, hacer talleres para adulto mayor, enseñar acerca de cocina saludable. Son diferentes aristas y hay tantas otras, porque reconocemos que en realidad desde un extremo que es difícil hasta el otro, no hay ni un aspecto que se escape el cuidado de Dios. Y por lo tanto nuestro servicio, aunque es más limitado, aunque es más en el corto plazo, tiene que ir en armonía con estas esferas que son el foco principal de lo que Dios desea hacer. Así que bueno, vamos a seguir ahondando un poco más en esto. Hay una gran lección que aquí Jesucristo deja establecida para nosotros, pero lo vamos a hacer, queridos amigos, en el siguiente bloque, así que aguarde tan solo un momento y ya estamos de regreso aquí en Lecciones de la Biblia. Gracias, queridos amigos. Fue muy breve esa pausa y queremos, como es habitual, reconocer, agradecer también algunos de sus saludos que cariñosamente nos llegan a través de sus comentarios en redes sociales. Amilde García, ella nos escribe desde Colombia, Madrid, Cundinamarca. No sé si estoy leyendo esto correctamente. Ella nos agradece por este hermoso mensaje. Muchas gracias, nuestra amiga Amilde. Gustavo García, él nos escribe desde la Iglesia Hispana, o él más bien pertenece a la Iglesia Hispana, ubicada ahí en Londres, y también agradece por este lindo ministerio. Gracias, Gustavo, por apoyarnos, por acompañar también con tus oraciones. Y sin lugar a dudas, asumo que hay una linda comunidad hispana que se reúne semana a semana, sábado tras sábado, también para estudiar estas lecciones. Rosa Figueroa, también feliz semana desea ella aquí.
Muchas gracias a ambos pastores, me encanta el estudio de la escuela sabática. Y ella, miren, nos escribe desde Japón, espero pronunciar esto correctamente, Kuiyukuri, ¿ya? Tal vez lo estoy pronunciando mal, seguramente el lugar específico desde Japón, donde nuestra amiga y hermana Rosa nos escribe. Graciela, también desde California, nos hace llegar sus saludos, al igual que Marta Reyes, que nos escribe desde México. Gracias, dice ella, por nutrirnos con sus comentarios. Estamos felices de poder ser instrumentos en las manos de Dios y bueno, que en estos diálogos todos podamos ver nuestra vida enriquecida. Habíamos dicho antes de ir a la pausa de que este milagro deja establecido un principio, un cierto patrón que Jesús deja muy establecido, muy útil para nosotros. ¿Cómo es eso? ¿Cómo podemos acercarnos a emular lo que Jesucristo deja establecido en este milagro y tantos otros? Aquí notamos que se innovó. Fue algo distinto lo que pasó, ¿cierto?, en esta escena. Pero buscar la innovación no es malo. De acuerdo al escenario y de acuerdo a las necesidades que se puedan presentar, podemos buscar distintas maneras de llegar a atender la necesidad puntual de alguien o de un grupo. Pero este texto bíblico nos presenta un principio, podríamos decir, una forma, una estructura que nosotros deberíamos tratar de imitar. En el libro El Ministerio de Curación de Ellen White, esta escritora conocida mundialmente, ¿cierto?, que entrega tantos consejos, ella habla acerca de que este episodio emula muy bien el método de Cristo. ¿Y cuál era este método? Era el de acercarse al necesitado, ¿cierto?, con un interés genuino. Ya esto es un trabajo a veces no fácil, ¿cierto? Buscar allí a aquel que está en una situación o una condición especial y mostrar sinceridad, un interés en ellos. Ya hemos hablado en otras ocasiones de que ya es un ejercicio de la fe que el Señor nos invita a tener, más allá de que no sea fácil. Pero también este interés de mostrar, querer hacer el bien, debemos hacerlo a veces pausadamente y a veces son acciones muy rápidas y concretas. Lo importante aquí es lograr llegar al corazón de la persona. ¿Y cómo llegamos al corazón de las personas? Pasando tiempo con ellos. Y aquí nos dice el texto que Jesús estaba enseñando y sanando, ¿cierto?, a los fariseos, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley. Entonces su escenario era vasto, era grande, pero finalmente estas personas llegan hasta donde estaba Jesús de una manera, como decíamos, innovadora, distinta, pero Jesús atiende la necesidad, Jesús entiende. Otra de las partes de esta estructura del método de Cristo tiene que ver que les mostraba cierto grado de simpatía y atendía la necesidad y ganaba también su confianza, que era lo último que yo estaba mencionando. Entonces recién, después de estas 4 acciones concretas, es que Jesús les invitaba a seguirlo. Y cuando vemos aquí, dice que, por ejemplo, el versículo 24 del libro de Lucas, capítulo 5, que estábamos leyendo, y le dijo en la última parte del versículo 24, dirigiéndose específicamente al paralítico, le dijo: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y en este registro paralelo de los evangelios notamos que Jesús se perdió de él, porque la gente y sobre todo los religiosos de la época empezaron a preguntar quién hacía milagros, porque era un día especial. ¿Qué día era? Era el día sábado. Y ya eso generaba cierta incomodidad, porque habían ciertas cosas que no se debían hacer. Entonces, en esa época, nosotros notamos que finalmente esta persona se vuelve a encontrar con el Señor y la verdad es que allí el testimonio de esta persona y de otros
es innegable, y el deseo de seguir a Jesús. Entonces, cuando nos preocupamos sinceramente, atendemos necesidades, ganamos la simpatía, finalmente invitar a otro, después de pasar tanto tiempo, no es algo difícil. Ya tuvimos la posibilidad de llegar allí al fondo del corazón de esta persona. Quizás podríamos decir, de esa manera estamos reflejando realmente un accionar de un seguidor, de un imitador de Cristo. Ujú. Y hay algo que se destaca y que es común tanto para el que era paralítico como para los que estaban ahí. Glorificaban a Dios. Reconocían que la acción que se había llevado adelante a través de este milagro no era algo meramente humano. No es que, Jesús es un gran médico o Jesús supo tal vez cierta técnica para sanar a esta persona. Habían visto una clara intervención de Dios. Hemos visto cosas extraordinarias, dice finalmente el versículo 26 en Lucas. Marcos 2, jamás hemos visto cosa semejante. Estaban todos asombrados, glorificaban a Dios y el paralítico también. Se fue a su casa glorificando a Dios, dice el versículo 25 en Lucas. Por lo tanto, este modelo que tú señalabas, ¿no? Este método de Jesucristo para acercarse a la gente, viendo su necesidad, acercándose con simpatía, con una clara intención de hacerles el bien, y una vez atendidas esas necesidades, ahí recién llamándolos a seguirlo, nos queda como un modelo a nosotros. El alcance nuestro, evidentemente, no es el mismo de Jesucristo, pero paradójicamente Jesucristo dijo que sus discípulos mayores cosas harían. Y alguien diría, pero yo no he resucitado a nadie, yo no he podido devolverle la capacidad de caminar a alguien. ¿Cómo es que voy a hacer cosas mayores? Cuando Jesús señala esto, lo dice pensando en el alcance que tendrían no solo 1 o 2 seguidores, sino los miles y ahora millones de cristianos que profesan fe en Jesucristo, como ellos al compartir este mensaje, como sirviendo a los demás, tendrían un alcance mayor. Jesús hizo milagros maravillosos que dejaban, como acabamos de ver, maravilladas a las personas, pero estaba en un solo lugar a la vez. Cuando Jesucristo toma sobre sí nuestra humanidad, Él aceptó también esa limitante de estar en un lugar a la vez, dejó de ser omnipresente. Sin embargo, ahora, cristianos diseminados por todo el mundo, atendiendo necesidades, eso vislumbró Jesucristo cuando dijo, mayores cosas harán. Por lo tanto, qué linda oportunidad de continuar y seguir replicando este método de Jesucristo. Hay otro grupo de personas que, porque hemos hablado de esta enfermedad puntual, una enfermedad física, pero también hablamos de las enfermedades emocionales, de las necesidades, y la guía de estudio esta semana nos menciona otro grupo de personas necesitadas a las que Jesús quiere llegar por medio de nosotros. Y habla acerca de un grupo que son los refugiados, los que están en una condición fuera de su patria. Y para nosotros quizás es difícil de entender. Quizás la gran mayoría de los que están escuchando no han salido siquiera de su país. Yo sé que tú has tenido la posibilidad de vivir fuera de Chile, quizás en más de un momento, y se extraña lo que es de uno, ¿cierto? Sí, la verdad que uno siempre añora ese retorno o echa de menos también mientras uno está fuera. Entonces, ahora, eso es en ciertas condiciones normales. Tenemos latitudes hoy día en el mundo donde miles de personas se mueven de su hogar hacia otra nación, hacia otra cultura, hacia otro idioma, hacia otra forma de vestir, de comer, y eso ya es un tremendo desafío. Y cuando aquí mismo en Chile, nosotros hemos tenido un aumento de inmigrantes quizás como nunca antes lo había vivido Chile, y quizás hace 15, 20 años atrás este tema multicultural no estaba en la boca ni estaba en la necesidad de nuestra sociedad, pero hoy día sí. Encontramos en todo Chile una cantidad de hermanos de otras nacionalidades que nos hace replantear muchas veces cómo podemos llegar a ellos. Allí en Santiago, como cualquier capital del mundo,
nosotros tenemos una gran población de amigos y hermanos de Haití. Y sabemos, porque ellos tienen un color de piel distinta quizás al del normal chileno. Y es así, se identifica. Tenemos grandes números de hermanos de Venezuela, de Colombia, de Perú. Entonces, esto no solamente nos muestra que está pasando allá lejos, pasa acá. Y cuando uno comparte con ellos, cuando comienzan ellos a través de sus necesidades a abrir sus corazones, nosotros tenemos oportunidad de compartir el Evangelio. Pero ni siquiera eso debe bastarnos. Nosotros tenemos que tener acciones intencionadas hacia estas personas que están viviendo una situación quizás distinta a la nuestra. Allí siempre va a haber necesidad. Mis padres vivieron muchos años fuera del país de origen y siempre observé que para el 18 de septiembre había algo especial. Lo notaba en la casa, después cuando ya estaba un poco más grande empecé a notarlo de que incluso amigos de otras nacionalidades donde estaban allí se detenían a comer quizás una empanada, en otros momentos otras cosas que eran más o son más típicas de acá, ¿cierto? Y eso que puede parecer simpático habla de que cuando uno se traslada a un lugar siempre va quedando un vacío y algo que tiene que ser llenado. Nosotros ahora desde una mirada misionera podemos encontrar en estas situaciones oportunidades para presentar a Cristo. Así es. Yo me acuerdo, había, probablemente todavía existe, ¿no? Le he perdido un poco el rastro yo de darle seguimiento a este tema, pero en Corea hubo una iglesia protestante, evangélica, muy grande, una de las más grandes del mundo, quien lideraba ahí como pastor, bien conocido. Y él, dentro de los mecanismos que tenía para justamente alcanzar a gente nueva, era esta, en los aeropuertos, en los lugares donde llegaba la gente por primera vez al país, tenía gente de su iglesia dispuesta a ayudar, si necesitaban alojamiento, si necesitaban orientaciones, si necesitaban buscar trabajo. Y él usaba eso como un método para captar gente, para luego, como bien dice acá, atender esas necesidades, invitarlos luego a la iglesia, etc. El ser alguien nuevo en un lugar desconocido presenta, por un lado, una cierta barrera. Hay quienes tienen extrema desconfianza porque están en guardia, no conocen, pero al mismo tiempo, como tú decías, esa necesidad, esa añoranza de hacer amigos, de echar de menos la casa, también los deja más sensibles a recibir ayuda, a que se les extienda una mano, que se le presente un mensaje que, ya que las condiciones son diferentes, a veces la recepción de ese mensaje va a ser mejor. Así que en el fondo el principio es, ya sea que estemos aquí, que vayamos a otro país, que sea gente que haya llegado o que haya sido siempre nuestro vecino, siempre hay una necesidad. Y nuestra disposición a servir tiene que ir en esa línea, no pensando ¿y qué gano yo? Jesús nunca pensó en eso. De hecho, yo dejé anotado acá como recordatorio algo que Jesús dijo muy claramente y lo destacamos hace un par de semanas. Si amamos solamente a los que nos aman, si somos amigos solamente con quienes son nuestros amigos o se han mostrado cordiales, no estamos yendo más allá que cualquier otro ser humano. Sin embargo, si hemos sido transformados por el Evangelio, eso debiera notarse. Mateo 5, y leo allí versículos 46 y 48. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y Lucas nos ayuda, aquí mismo en el capítulo 6, a entender qué es esto de ser perfectos. Algunos querrán decir, bueno, tengo que no pecar nunca más, tengo que ser intachable. Es bueno aspirar a aquello, pero no es eso lo que Jesús está señalando aquí. En el relato paralelo aquí de Lucas, de esas bienaventuranzas,
termina ahí el versículo 36 del capítulo 6. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. O sea, ¿qué significa ser perfecto? Comparando ambos evangelios, Mateo y Lucas, nos damos cuenta de que es una perfección en el sentido de haber alcanzado esta madurez en esta disposición de mostrar misericordia. La misericordia que mostró Jesús, la misericordia que mostró Dios al enviar a su Hijo. La misericordia ahora se traduce en que nosotros podamos mirar al otro como alguien al cual podemos ayudar, no pensando en qué voy a recibir a cambio. La gente que busca engañar ha hecho que la gente se ponga un tanto reacia a recibir ayuda o a abrir las puertas de su hogar. Sin embargo, aquí hay una clara mirada respecto a cómo Dios nos ve. Y es desde esa mirada que nos acercamos a ayudar a otros. Queridos amigos, hay mucho todavía que explorar, pero es tiempo de hacer una breve pausa, así que ya estamos de regreso. Aguarde tan solo unos instantes, ya estamos con ustedes en Lecciones de la Biblia. ¿Qué es la fe? ¿Cómo sé si tengo fe? La guía de estudio El sentido de la fe fue preparada para personas como tú que quieren comprender la razón de la fe cristiana. A través de este estudio descubrirás los motivos para creer en la existencia de Dios. Para solicitarla, solo debes escribirnos al número que está apareciendo en pantalla o también lo puedes hacer ingresando a nuestro sitio web. Estaremos esperando por ti. Gracias por permanecer junto a nosotros y, como es habitual, reforzamos la invitación que hace Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. Hay maravillosos cursos, formas muy novedosas de abordar el texto bíblico que pueden también atender alguna necesidad que usted esté viviendo como familia o de manera personal. Así que aproveche esta oportunidad que los Ángeles de Esperanza hacen posible. Entre en contacto, por favor. Use la página, use las redes sociales. Llame si es necesario, ahí está siempre la información siendo provista para que usted también sea alumno de la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. Estamos hablando acerca de atender las necesidades y alguien podría decir, no se me ocurre nada, no se me ocurre algo especial. Tiene que ser algo novedoso, fuera de lo común. La verdad es que mientras más sencillo, mejor. Mientras más práctico, mejor. ¿Y cómo hacemos esto? Pensando en qué es importante para la persona o para este grupo de personas. Si pensamos en alguien de otro país, quizás una intención va a ser por lo menos dominar algunas palabras de ese idioma. Quizás el cumpleaños, si pensamos de manera individual, de aquel amigo, de aquel vecino, de aquel compañero de trabajo, pensar en cosas sencillas, prácticas. Creo que ese es el camino que debemos buscar siempre. Sin embargo, las estrategias, las formas son buenas, pero cuando queremos llegar al corazón de las personas, cuando queremos ganar su confianza, tiene que ser lo más genuino y natural posible y de una manera muy clara. O sea, si yo veo que tú vienes de otro país y estás pasando o viviendo, disfrutando o sufriendo, mejor dicho, el frío de Chile. Porque Chile, en términos generales, es un país helado. Hace frío, llueve bastante, sobre todo hacia el sur. Y tú vienes y compartes con, no sé, con un amigo que conociste en el trabajo que es de Brasil y que viene del norte de Brasil, que siempre es un clima que está sobre los 25 grados. Y tú ves que su ropa no es la adecuada. Una manera muy sencilla es acercarte, quizás buscar dentro de tus prendas una para regalar, en buenas condiciones, o quizás juntar un recurso y hacerle un regalo, y no de manera personal, de manera a veces más bien disimulada, pero con cariño, con sinceridad. Son cosas prácticas. O sea, no veo que tengamos que buscar o ser rebuscados en la manera de acercarnos a los demás. No hay que reinventar la rueda en estos casos. Y bueno, se ha tocado bastante esto de quienes han llegado a un lugar como extranjeros.
Justamente en la guía se destaca algo que parece tan natural recordar ese episodio en la infancia de Jesús, pero no le hemos dado el nombre tal vez. Jesús y sus padres fueron inmigrantes también. Cuando ellos tienen que huir por esta matanza que ordena Herodes a todos los niños menores de 2 años, ellos llegan como inmigrantes a Egipto. Hay algo interesante aquí. Dios había hecho provisión. Cuando los magos del Oriente, estos reyes vienen desde el Oriente, siempre se habla de los 3. En realidad se ha hablado de eso fueron 3 los tipos de regalos que ellos dejaron: oro, incienso y mirra. En ninguna parte del Evangelio menciona que hayan sido solo 3, pueden perfectamente haber sido más. Pero fueron esos 3 regalos: oro, incienso y mirra. Cosas muy comunes con las cuales se viajaba. Uno, si es que eran mercaderes, pero también porque era cómo se hacía comercio, cómo ellos podrían haber canjeado, por ejemplo, el oro con alimento, la mirra, el incienso, también cosas muy, muy valiosas. Esos regalos sin duda sirvieron para que cuando ellos se trasladaron a Egipto tuvieran para atender ciertas necesidades básicas. O sea, Dios hizo provisión para atender ciertas necesidades que este matrimonio con su bebé recién nacido o hace muy poco nacido, como era el caso de Jesús, tuvieran para asentarse y llegar a un lugar nuevo. A veces nosotros podemos ser los intermediarios para bendecir también y atender esas necesidades. Me recuerdo de un episodio que también está en el libro de Lucas, pero ahora allí en el capítulo 15. En un contexto del plan de salvación, el Señor nos muestra allí 3 parábolas en realidad. Y me recuerdo específicamente ahora de aquel hijo pródigo, ¿cierto? Esta parábola muy bien conocida. Y en el contexto de que Jesús está tratando de explicar a través de historias sencillas el principio de la salvación hacia la humanidad, se nos muestra en esta historia con personajes con un escenario muy cercano para que se pudiese entender de que hubo un hijo que deseó la muerte del padre estando en vida, porque al pedirle ¿cierto? La herencia, en esa época no es que se conseguían las tierras, sino que más bien eso se traducía en oro o plata de una manera que podían llevarlo para un lugar y para otro. Y cuando leemos que este joven malgastó este recurso de distintas malas maneras, finalmente dice el texto que volvió en sí. Pero vuelve en sí cuando en realidad... cuando ya ha tocado fondo. Cuando había tocado fondo y cuando se da cuenta que lo que estaba viviendo era muy contrario a los beneficios de estar con la familia, con sus seres amados, en la comodidad, en el confort de la casa. Y regresa y trata de recuperar, ¿cierto? Y aquí vemos a este padre amante que finalmente le recibe y lo restaura completamente. ¿Por qué hago mención de este episodio? Porque a veces nosotros encontramos en el diario vivir situaciones que pueden llevarnos lejos, no solamente geográficamente, sino a veces de los principios y valores que hemos adquirido en algún momento. Y canjeamos lo que está a nuestra mano, que a veces es el tiempo, a veces nuestra salud, a veces es la juventud. Sin embargo, siempre pensando en que Cristo nos presenta esa imagen, ¿cierto?, de alguien con los brazos abiertos. Pero el Señor también utiliza esas circunstancias a veces no tan favorables para abrirse camino entre medio de la necesidad de llegar a la profundidad del corazón, de nuestro corazón. Tú mencionabas ahí ese punto de inflexión en la historia del hijo pródigo, cuando él vuelve en sí. O sea, se da cuenta, despierta de ese sopor, de no ver su realidad. Y claro, los siervos en la casa de mi padre viven mejor que yo. Se da cuenta, aquí he llegado. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien no llega a esa reflexión? ¿Qué pasa cuando alguien, paradójicamente, teniendo grandes necesidades, no quiere ser ayudado?
Curiosamente, hay algo de eso también en el propio ministerio de Jesucristo. Hubo mucha gente que no quiso aceptar los mensajes de Jesús. Hubo lugares donde Jesús no pudo hacer ningún milagro porque la gente no estaba dispuesta a creer. A veces uno piensa que Jesús, por ser Jesús, todo le resultó, todas las puertas se abrieron. Hubo corazones que nunca se abrieron. Hubo gente que jamás estuvo dispuesta a creer. Muchos pudieron tal vez creer años después con la predicación de los apóstoles. Nosotros vemos ahí en Lucas capítulo 4, por ejemplo, Jesús va a Nazaret, donde se había criado, dice versículo 16. Alguien diría, bueno, si hay algún lugar donde iban a creer en Él, lo iban a recibir de brazos abiertos, era allí. Pero es donde más encontró oposición. Y Jesucristo presentó su ministerio de la siguiente manera. Leemos versículos 18 al 19. Él se apropia de esto que viene de Isaías. Versículo 18 en adelante. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año favorable del Señor. Y los de Nazaret dijeron, qué bueno que quieras atender a gente que es pobre, que es cautiva, ciega, oprimida, pero esos no somos nosotros. Prácticamente le dijeron eso, no en palabras, sino en su actitud. Porque después quedaron mirando a Jesús y dijeron, pero si no es este el hijo de José, el carpintero, no están aquí sus hermanos, no. ¿Quién eres tú para decirnos que vienes a desarrollar esta tarea de atender estas necesidades? Partamos por definir quién eres tú, quiénes somos nosotros. Ellos no estuvieron dispuestos a reconocer que ellos tenían estas necesidades, más bien volcaron su atención a criticar a Jesús, a cuestionar quién era o con qué derecho Él iba a desarrollar esto que había sido anticipado por el profeta Isaías. A veces, ni para el Evangelio ni para la ayuda que queremos dar como iglesia, habrá recepción. Algunas personas no querrán recibir la ayuda. Eso es lamentable. Pero no nos desanimemos, porque incluso con Jesucristo sucedió y más de una vez. Ya no es primera vez. Incluso ahora acompañando a los alumnos de la facultad en lo que es su experiencia los fines de semana en las iglesias. Ellos mismos a veces comentan, y lo vemos, ¿no? Gente que va bien en el estudio bíblico, recibiendo el Evangelio y de repente no les abren más la puerta o ya no los quieren recibir y los comienzan a mirar ahora con cierta sospecha, ¿no? Esa alegría que inicialmente marcaba el momento en donde el alumno llegaba los fines de semana para compartir, para estudiar la Biblia, ahora se ha vuelto tal vez desagradable para ellos. ¿Qué pasó? ¿Alguien les dijo algo? ¿Será que están mal interpretando la intención de los alumnos que buscan ayudar y entregar la palabra? Yo no lo sé, pero hay ciertas puertas que habiendo estado abiertas ahora se han cerrado. No hay que desanimarse por eso. Nuestro servicio igual debe buscar una siguiente puerta que se abra, pero no podemos desanimarnos y permitir mucho menos que ese desánimo pese más que la invitación que nos hace Dios de colaborar en su misión. Mientras mencionabas todo esto, se me vino un recuerdo a la memoria y es lo que pasó el 27 de febrero del año 2010. Un gran terremoto, sí. ¿Cierto? Bueno, es cosa de hacer memoria o buscar allí en algún buscador, algún video de las situaciones graves que vivió el país. Yo me encontraba en un extremo sur del país, mi familia estaba en la zona de Concepción y recuerdo que tomé la decisión ese sábado de poder viajar y poder llevar algunas cosas que me parecían que eran necesarias y emprendí un viaje que era de 7 horas y me demoré más de 12 horas. Había algo que faltaba en gran parte de los caminos que solía recorrer y eran los puentes.
¿Qué hace un puente? Es conectar, ¿cierto? Lo que está separado. Entonces, se me venía esta imagen porque lo que Cristo constantemente hizo a través de estas acciones, y es el ejemplo que nos deja a nosotros, es atender puentes. Es decir, tú señalabas que a veces las personas pareciera tener un entusiasmo y luego no. Pero nuestro trabajo es tender puentes, es decir, conectar con las personas de manera sencilla, de manera práctica, llegando al corazón. Y cuando nos encontramos frente a un rechazo o alguna situación compleja, nosotros tenemos que considerar que es nuestra tarea, nuestro trabajo, generar oportunidades para que el Señor pueda ir trabajando de manera progresiva en el corazón y en las intenciones también de aquellos que están recibiendo el mensaje. No te desanimes. El Señor crea oportunidades y nosotros tenemos que aprovechar esas oportunidades para conectar con el corazón de las personas. Así es. Tenemos acá un par de momentos antes de que nuestro tiempo acabe. Tú ya has hecho una invitación. ¿Y cuántos de nuestros amigos tal vez esta imagen, ¿no? de tender un puente entre la persona necesitada con Jesucristo? Porque no es a nosotros, ni siquiera es con la iglesia necesariamente, es que conozcan a Jesucristo. La iglesia puede ser el vehículo, puede ser el medio, será el lugar en donde también recibirá ese primer abrazo, pero queremos que el abrazo definitivo sea el de Jesucristo. ¿Será que alguno de nuestros amigos tiene temor? Yo pienso que sí. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido temor de golpear una puerta por primera vez? ¿Qué digo? ¿Qué hago? ¿Sonrío o no? ¿Qué palabras digo? La única forma de vencer ese miedo es saliendo y dejar que el Espíritu Santo, como ya veíamos en capítulos anteriores, ese motivador indispensable, haga su obra y nos vamos a ver sorprendidos de lo que Dios puede hacer si es que estamos dispuestos. Jesús estuvo dispuesto, Jesús le mostró a los discípulos a que estén dispuestos a alcanzar a otros. Incluso acabamos de ver ahí el rechazo que enfrentó hasta el propio Jesucristo en su lugar natal. No debemos permitir que estas instancias en donde una puerta se cierre sea un argumento más poderoso que la invitación y el privilegio que Dios nos ha dado de poder servir. Así que, queridos amigos, la invitación está hecha y vamos a orar. Pastor, por favor, diríjanos en esta oración. Nuestro buen Dios, gracias por la oportunidad de poder compartir con otros, Señor, lo importante que tú eres en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a manifestar siempre una amistad sincera y que a través de ese compañerismo, de pasar tiempo con aquellas personas que tienen necesidad, tú vayas mostrando cómo podemos llegar, Señor, un poco más allá y mostrar la trascendencia que tiene la seguridad de la salvación en nosotros. Ayúdanos a ser testigos fieles, Señor, de ti. Lo rogamos por Jesús. Amén. Y así es, queridos amigos, entonces está extendido el desafío, la invitación, y podamos entonces en esta semana, en estos días que se extienden delante de nosotros, ser un vehículo, un canal para bendecir a los demás a través de nuestro servicio. Será hasta el próximo capítulo, un nuevo episodio aquí en Lecciones de la Biblia.